de la, de las ramas de la física, además de las ramas de la mecánica, que eran la dinámica, estática y cinemática, otras ramas adicionales. En eso estábamos y vamos a ubicar de donde estábamos. Y dijimos que la acústica estudia el sonido, pero aparte del sonido estudia otro tipo de ondas, todo tipo de ondas que se propagan en un medio natural. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo al otro grupo, cuando uno lanza una lanza una piedra en un arroyo o en un lago, entonces al caer la piedra genera en el momento del choque una serie de ondas que se van propagando así en forma concéntrica hacia el exterior. Y eso también es parte de la acústica, porque son ondas que se propagan en un medio natural. Ahora mi pregunta es, si dos personas que están en la luna, bueno, primero tendrían que viajar a la luna, pero una vez están allá, ¿podrían comunicar en forma directa a través de su propia voz o es difícil hacerlo? Le dejo de tarea para que usted investigue eso, dado el campo de la acústica. Bueno, hay otra materia, otra rama de la física que se llama óptica. Entonces, Fabiana Arriola, ¿usted me puede decir, tiene una idea del campo de estudio de la óptica? Bueno, No, ingeniero, no les sabría decir. la óptica, ¿no? Alejandra Flores. Alejandra Flores me había pedido la palabra. Sí, disculpe, ingeniero, era porque una compañera, Wendy Kushum, que si no le hace favor de aceptarla. Ah, bueno, para mientras contésteme usted, este, contésteme usted, Alejandra, la óptica. Es que no tengo buen discusión aquí. Ah, sí, ahí está. Em, sobre eso sí no sabría decirle, ingeniero. Ay, ¿qué idea tiene sobre la óptica? Por lo menos deme una idea, aunque no totalmente. Mm, bueno, tal vez estudia el comportamiento de la luz. De la luz. Bueno, está bien. Los fenómenos relacionados con lo visible. ¿Algún ejemplo de esto? Bueno, un ejemplo, Alejandra. Bueno, ya creo que no. Bueno, un ejemplo de esto podía ser, digamos, cómo la luz se descompone en sus colores. Ahí tenemos una imagen de un prisma óptico, que es un fenómeno de la descomposición de la luz en sus colores, en varias proyecciones de radiación de diferente longitud de onda, y eso genera colores diferentes. Bueno, otro fenómeno óptico, otro fenómeno que estudia la óptica, es por ejemplo la reflexión ya le di entrada a Winter, pero vamos a ver de nuevo entonces, porque no entra. Bueno, entonces, otro fenómeno que estudia la óptica sería la reflexión de la luz, los espejos. Cuando usted se mira un espejo, usted mira reflejada lo que la luz proyecta sobre su rostro. Y ese es un fenómeno que estudia la óptica. Los fenómenos de la refracción de la luz, cómo la luz cambia su proyección cuando atraviesa un medio de diferente densidad. Por ejemplo, cuando usted mete un palo recto, lo mete en el agua, parece que el palo se torciera. Y ese es producto de una ilusión óptica que provoca la refracción de la luz. Y así como los lentes, telescopios, microscopios son objeto de la óptica también. Bueno, otra materia sería la electrología. La electrología estudia los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Por ejemplo, cómo funcionan los electroimanes. Es un ejemplo de electrología. La hidrostática estudia los fluidos en reposo. Bueno, Denis dice diferente, pero vamos a concentrarnos nosotros en hacerlo más sencillo y decir que la hidrostática estudia los fluidos en reposo. ¿Sí? Y un fluido puede ser un gas o un líquido. Eso lo vamos a estudiar después. Y en general, pues hay muchas más partes de la física. Voy a englobar un grupo de ciencias de la física como física moderna. Son las últimas materias de la física que se han incorporado a esta ciencia, que ahí hablamos, por ejemplo, de la física nuclear, que ya es en años recientes.
la física atómica, la física cuántica, la teoría de la relatividad. ¿Ah? Son partes de la física más recientes, y a eso lo englobamos como física moderna. En fin, solo para que ustedes tengan un panorama de lo extenso que es la física. Y nosotros tan solo vamos a dar un pincelazo, un conocimiento básico de lo que nos importa para proyectar ciencias aplicadas que tenemos más adelante. Y para entender fenómenos que ocurren en la naturaleza y sacarle provecho a estos fenómenos, para que usted los entienda y les pueda aprovechar. Bueno, entonces, esas son algunas de las definiciones de lo que es física. Entramos a otra parte, entramos a otra fase. Vamos a hablar sobre medidas. Resulta que en física, en la ciencia de la física, nosotros estamos interesados en realizar mediciones, en tomar medidas, en tener una idea de la magnitud de las cosas. Nosotros tenemos que entender la magnitud de los fenómenos para poder, digamos, interpretarlos. Y para tener esa idea necesitamos hacer una acción muy humana que se llama medición, hacer una medición. Ahora bien, todos entendemos lo que es hacer una medición. El problema es cuando yo le pregunto, dígame, defíname qué es medición. Ahí es donde surge el problema. Pero no es un problema tan grave. Entonces, yo le voy a preguntar a alguno de ustedes que me digan qué entiende por medición. Vamos a ver. A Juchán César, dígame qué entiende por medición. ¿Qué es hacer una medición? No, sería como algo de tomar una medida para tenerlo. Tomar una medida. ¿Y qué es una medida? Volvemos a lo mismo. Como que para tomar algún punto de referencia del tamaño del aro o longitud, tener un punto de referencia. ¿Y si es temperatura? ¿Y si es peso? ¿Y si es qué? Claridad, ¿verdad? Es un poquito complicado. Vamos a ver qué nos dice Catú Cristian. Para usted, ¿qué es hacer una medición? Catú. Pues yo digo que tal vez se trata de como si de comparar alguna unidad de medida de acuerdo a lo que se esté pues midiendo. Sí, a lo que se esté midiendo. No, yo digo. Gracias, Cristian. Finalmente, Edwin Córdoba me dice para usted qué es hacer una medición. Pues para mí es como una magnitud, pero numérica, en relación a las dimensiones de los diferentes fenómenos. Gracias, Córdoba. Miren, ya les dije que la física necesita dimensionar las cosas, necesita darles un valor que se entienda, que se interprete a los fenómenos que se estudian. Y por eso necesitamos hacer mediciones. Y por eso necesitamos entender el sistema de medidas. Ahora, todos podemos hacer una medición y todos entendemos lo que es hacer una medición. Pero cuando pensamos cómo vamos a explicar, cómo vamos a definir lo que es hacer una medición, a veces entramos en tropiezo. Sin embargo, es una cosa muy sencilla. Fíjese que para tomar idea de la magnitud de las cosas, la gente históricamente, el hombre, menciono al hombre en el sentido histórico, ha tenido necesidad de utilizar elementos con los cuales compare las variables, los fenómenos que está estudiando, que está tomando su dimensión, que está valorando, ha tenido que compararla con otras unidades, con otros elementos que la demás gente pueda interpretar. De manera que al inicio las mediciones se basaban en unidades bastante arcaicas, por decir algo. Esto mide 3/4. Aquello mide 20 brazadas. De aquí para allá hay 40 pasos. Cosas que no siempre se interpretaban de igual manera. Entonces,
la gente trató de buscar formas uniformes, patrones de medida, que fueran entendidos y que fueran interpretados de manera muy sencilla por la gran mayoría de personas. Y ahí fue donde adoptaron sistemas de medida para hacer estas mediciones. Entonces, ¿qué significa hacer una medición? Significa asignar un número a una propiedad física. Puede ser una distancia, una longitud, una temperatura, una masa, etc. Entonces, le asignamos un número a esa propiedad, pero como resultado de comparar esta propiedad con una unidad conocida denominada patrón o unidad medida. Entonces ahí fue donde se tomó el metro, por ejemplo. Y idearon esta unidad patrón o esta unidad de medida y dijeron, bueno, de aquí para acá hay 60 metros. Entonces ya la gente ya puede interpretar y entender qué representan 60 metros, porque es aplicar 60 veces una unidad conocida, que permite tomar el valor de dimensión que le corresponde a esa propiedad que estamos midiendo. Entonces, es tan sencillo como eso. Le vamos a asignar un número a una propiedad física como resultado de comparar esa propiedad física con una unidad patrón. Si estamos midiendo temperatura, bueno, vamos a decir, bueno, esta agua tiene 23 grados centígrados o Celsius. Ya todos interpretan que es eso. O esta persona pesa 140 libras. Todos interpretamos que es 140 libras porque conocemos lo que representa una libra como unidad de medida. Entonces, eso es hacer una medición. La mayoría de gente, bueno, antiguamente cada región, cada país tenía una forma diferente de hacer las medidas. Entonces, era difícil cuando se iba de un país a otro porque cambiaba el sistema y no había uniformidad. Entonces, de manera de que se idearon buscar una forma de uniformizar esos sistemas de medida. Entonces dice, en física existen ciertas cantidades físicas que se expresan por medio de magnitud. Miren, jóvenes, para nosotros una magnitud es la expresión de una cantidad representada por dos elementos. Una magnitud para nosotros siempre va a tener dos elementos, un número y una unidad de medida. 5 metros. Tiene un número y una unidad de medida. 20 libras. 35 grados. Si yo digo, de aquí para allá hay 5. ¿Pero 5 qué? Kilómetros, centímetros, pulgadas o metros. Entonces debe decirse 5 metros. De aquí para allá hay metros. Hay metros, pero ¿cuántos? 2, 10, 100 o 5. Entonces, una magnitud para nosotros, para que sea completa, debe estar definida por el número que indica patrón, precisamente el patrón que estamos usando. Entonces, nosotros vamos a usar básicamente dos sistemas de medida en nuestro curso. Algunas veces vamos a meter otro sistema, pero en la mayoría de casos vamos a usar dos sistemas de medidas. El sistema internacional y el sistema inglés. Eventualmente vamos a usar el sistema CGS. Bueno, entonces las cantidades físicas fundamentales. En el sistema internacional, bueno, primero el sistema internacional de medidas es un sistema bastante usado a nivel internacional, por eso se llama sistema internacional. Eso fue producto de una convención, una reunión de científicos que se hizo en París, en Francia, creo que fue por la década de los 60, no recuerdo el año exacto, pero en la década de los 60 se hizo una reunión en Francia de científicos que estaban con un sistema de uniformizar todas las medidas para que no hubiera problema de pasar de un país a otro. Y dijeron, hagamos un sistema que sea internacional para medir las cosas. Y se reunieron en Sèvres, es un lugar de París, y ahí, con base en el sistema métrico decimal, que es un sistema antiguo, con base en el sistema métrico decimal, crearon el sistema internacional de medidas. Ese sistema internacional de medidas fue adoptado por muchos países, pero no por todos. Y es uno de los sistemas de medidas que más se utiliza. Entonces, en el sistema internacional de medidas, el SI, como lo vamos a representar, hay 3 cantidades físicas fundamentales.
¿Cuántas cantidades físicas fundamentales hay Catup Pisten? 3. ¿Cuántas cantidades físicas fundamentales hay Edwin Córdoba? Hay 3. Wagner Felipe, ¿cuántas cantidades físicas fundamentales hay? 3. ¿Cuáles son? Longitud, tiempo y masa. ¿Cuáles son, Freddy Camposeco? Longitud, tiempo y masa. ¿Sí? Tenemos que estar claros en ese. En el sistema internacional Taira Camel, en el sistema internacional hay 3 cantidades físicas fundamentales. Longitud, tiempo y masa. Y el patrón para ellos son, para longitud es el metro, para tiempo es el segundo, para masa es el kilogramo. En el sistema internacional, recuerden eso. Además hay otras cantidades físicas que no son fundamentales. Vamos a mencionar alguna de ellas, que nos van a servir para hacer medidas también de fenómenos físicos. La temperatura, su unidad patrón o su unidad de medida es el Kelvin en el sistema internacional. No es el Celsius, es el Kelvin. La corriente eléctrica, su unidad de medida es el ampere o el amperio, como dicen. La intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela o el lumen. Para nosotros es la candela. La cantidad de sustancia, su unidad de medida es el mol. Y la fuerza, que en el sistema internacional no es fundamental, su unidad de medida es el newton. Recuerden, newton es fuerza. 3 cantidades físicas fundamentales: longitud con su unidad del metro, tiempo con su unidad el segundo y masa con su unidad el kilogramo. Eso nos va a servir más adelante y el próximo día de clase yo les voy a decir, díganme cuáles son las 3 cantidades físicas fundamentales en el sistema internacional. Usted me tiene que decir son estas. ¿Ah? Bueno, en el sistema inglés cambia ligeramente la situación. En el sistema inglés, las cantidades físicas fundamentales siempre son 3, pero las unidades de medida cambian, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cantidades físicas fundamentales en el sistema inglés? La longitud, cuya unidad es el pie, el tiempo, cuya unidad es el segundo, y la fuerza, cuya unidad es la libra. Fíjense que aquí dejó de ser la masa una cantidad fundamental y pasó a ser la fuerza. Ese es el cambio que hay. Para los ingleses, la masa no es fundamental. Para los ingleses, lo que es fundamental es la fuerza. Se mide en libras. ¿Por qué se mide en libras? Porque esa es la unidad de medida que los ingleses diseñaron para esa cantidad física, y la fuerza. Dice que nosotros estamos acostumbrados que la libra mide peso. Pues fíjese usted que el peso es una fuerza. Por eso se mide en el sistema inglés en libras. El peso es una fuerza. Más adelante vamos a estudiar que una fuerza, de acuerdo a la declaración de Newton, es el producto de multiplicar una masa por una aceleración. Por eso cuando uno dice el peso, yo peso 155 libras. Bueno, eso quiere decir que el producto de multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad te da 155 libras. Entonces, para el sistema inglés, no fundamental es, y su unidad de medida es el SLU. SLU para masa. Si regresamos al anterior, longitud metro, tiempo segundo, masa kilogramo. Y la fuerza no era fundamental y su unidad de medida es el newton en el sistema internacional. Pero en el inglés, longitud, tiempo siguen siendo cantidades físicas fundamentales, pero se ingresa fuerza en lugar de masa. ¿Sí? La fuerza, su unidad de medida es la libra y la masa, su unidad de medida es el SLU. Bueno, eso es la diferencia entre estas opciones. Bien. Entonces, vamos a dejar esto como tarea. Quería que lo hiciéramos aquí, pero veo que es sencillo. Entonces, lo vamos a dejar como tarea para que usted lo realice en su casa. Y tengamos la respuesta a estos ejercicios iniciales el próximo día de clases. El próximo día de clases usted me entrega o yo le pregunto y usted me da respuesta a estos ejercicios que son como precalentamiento para entrar en el tema de las operaciones en física. Aquí solamente son ejercicios iniciales básicamente de conversión de un sistema de medidas en otro sistema de medidas. Más adelante también yo les voy a poner en la plataforma una tabla de conversiones, para que podamos hacer conversiones sencillas entre los diferentes sistemas de medida. Bueno, tome nota de estos ejercicios para que los pueda
resolver y entregar su respuesta en la próxima clase. El primero dice, un motor de automóvil tiene un desplazamiento del émbolo de 1595 centímetros. Bueno, fíjense que el desplazamiento está dado en centímetros. 1595 centímetros y un diámetro de 83 milímetros. Pero ¿qué desplazamiento realiza en metros? Pero esos 1595 centímetros son centímetros cúbicos, por favor, porque es volumen. 1595 centímetros cúbicos, le faltó el cúbico aquí. Entonces, pero 1595 centímetros cúbicos es su volumen total, pero tiene un diámetro de 83 milímetros. Entonces hay que ver qué desplazamiento lineal realiza expresado en metros. Usted hace la conversión. Es un ejercicio sencillo. El segundo ejercicio dice, la densidad de un material es igual a su masa por la unidad de volumen. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es convertir una densidad de 1.85 gramos por centímetro cúbico, que esencialmente es el sistema CGS, a expresarlo en kilogramos por metro cúbico, que es el sistema inglés. Perdón, es el sistema internacional. Usted lo convierte del sistema CGS al sistema internacional. En ese ejercicio, un ejercicio sencillo. Y el ejercicio número 3 dice, las dimensiones exteriores de un congelador. Imagínense un congelador, es cuadrado, es ¿qué? Tiene una forma rectangular. Un congelador está dado en pulgadas, 65.82 pulgadas por 29.75 por 30.25. Lo que usted tiene que expresar es el volumen del congelador, pero expresado en metros cúbicos y en litros. Repito de nuevo, lo que tiene que hacer ahí es una conversión básica. Por favor, cuando haga problemas de física, yo le recomiendo que use el sistema de estequiometría que aprendió en química, pero que he aprendido. O sea, hacer operaciones simultáneas de conversión utilizando factores unitarios de conversión, factores de conversión unitaria. En lugar de hacer reglas de 3 consecutivas, en lugar de hacer una regla de 3, después otra regla de 3, después otra regla de 3. El problema con hacer reglas de 3 es que se aproxima mucho. Entonces usted aproxima en la primera, luego vuelve a aproximar en la tercera, la segunda, luego en la tercera, y eso resulta en que finalmente pues no tenga un resultado muy exacto. Entonces es mejor trabajar en forma de estequiometría. ¿Ya? Entonces esos problemas, por favor, para el día viernes. Resuelto. Siempre le recomiendo que usted en el curso de física tenga una calculadora y papel y lápiz a mano para hacer operaciones que tengamos que hacer en su momento. Bien, no sé si ya tomó nota de esta información para poder proceder a lo siguiente. Ya, ingeniero. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, pues lo que nos corresponde ver ahorita, que solo vamos a ver una introducción porque después no podemos abordar porque es un tema más largo, solo vamos a ver una introducción el día de hoy y vamos a cerrar ahí la clase, es el tema de vectores y escalares. Escalares y vectores. Y yo quiero hacer un repaso inicial para una idea o explorar qué idea tiene usted sobre estos conceptos. Entonces, pues si no tiene idea, dice, yo no tengo idea, me imagino que es tal cosa, pero no estoy seguro. O si usted está seguro, entonces usted me dice, yo creo que es esto. Entonces, empecemos por Abner Coyi. Dígame, Abner, ¿usted recuerda qué es un vector? Es como el segmento de una recta en un espacio. Bueno, está bien, gracias. Cucuy Laser, ¿recuerda usted o tiene una idea de qué es un vector en el tema de la física?
Son una forma este, de demostrar de una línea a través de las coordenadas X y Y. Gracias, Cucuy. Vamos finalmente en tema de vector, luego empiezo con escalares. En el tema de vector, Pablo Kulajay, ¿tiene alguna idea de lo que es un vector? Ingeniero, creo que es una línea expresada en un plano cartesiano que expresa una cierta distancia. Está bien, gracias, Pablo. Ahora vamos con escalares. Tal vez Steve Alexander Choi tiene alguna idea de lo que es un escalar. Yo digo que es un tipo de magnitud que de una magnitud física. Ajá, gracias. Gracias, Steve. Finalmente, Glenn D. Estrada. ¿Usted tiene una idea de qué es escalar en el tema de la física? Bueno, no tengo problema con Glenn D. Estrada. Entonces, Escobar Barrios, ¿sabe qué es un escalar? Quizás la misma distancia que hay entre vectores, digo yo. Distancia que hay entre vectores. Bueno, gracias. ¿Alguna idea general tienen? Vamos ahora a darle un poquito más uniformidad a las ideas que ustedes han expresado. Ambos conceptos representan cantidades físicas. Tanto los vectores como los escalares representan cantidades físicas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Empezando por los escalares. Un escalar dice que es una cantidad que se especifica completamente por medio de su magnitud. Es decir, un número y una unidad dimensional. Ese es un escalar. Ejemplos de escalares: la longitud, la distancia, la rapidez, el área, el volumen, la temperatura. Y hay otros más. Pero lo que quiero hacer énfasis en este momento es que el escalar es una cantidad física, pero se define totalmente cuando se expresa su magnitud. No necesita nada más que la magnitud para poder definirse. Por ejemplo, cuando dice la longitud, bueno, de aquí para allá hay una longitud de 30 metros. Usted no necesita decir nada más que 30 metros para saber cuál es la longitud que se expresa en ese caso. ¿Sí? 30 metros. Por ejemplo, cuando dice el área, el área de este terreno es de 2.600 metros cuadrados. Para expresar un área, usted lo hace total y completamente, indicando la magnitud. Recuerde que la magnitud para nosotros es un valor que se expresa por un número y una unidad de medida. Esas dos cosas, número y unidad de medida. Entonces, cuando decimos 2.590 metros cuadrados, estamos diciendo el número 2.590 y la unidad de medida, que son los metros cuadrados que expresan área. Nada más que decir 5 litros o decir 3 metros cúbicos para que el volumen se declare completamente. Y así es también la temperatura y otros ejemplos más de escalares. En cuanto al vector, es similar, solo que en el caso del vector, un vector también es una cantidad física. Pero para que se defina totalmente, para que se exprese totalmente, necesita tres cosas, necesita tres elementos: magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? El escalar solo necesita de magnitud. El vector necesita magnitud, dirección, sentido. O sea que algunas personas dicen que solo necesita dos cosas, magnitud y dirección, y que el sentido se la da la misma dirección.
Esto es cierto cuando es un vector en 2 dimensiones, pero cuando es un vector en 3 dimensiones, ahí sí obligatoriamente se necesitan las 3 cosas: magnitud, dirección y sentido. Y eso lo vamos a entender más adelante cuando veamos ejemplos más concretos. Bueno, entonces, el vector consta de un número, una unidad y una dirección. Y ejemplos de vector hay varios. Propongo esos 3 por el momento: el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. Estos son cantidades que ya necesitan tanto de la magnitud como de la dirección, por lo menos. Y si no, también el sentido. Bueno, aquí hay una cosa interesante que yo les voy a dejar como tarea. Hay una cosa interesante en cuanto a los vectores, y es lo siguiente. Resulta que yo les propuse, o estamos proponiendo aquí en esta clase, que el vector se define por 3 condiciones o por 3 elementos: magnitud, dirección y sentido. Pero también les dije que hay personas que indican que solamente son necesarios 2 para definir un vector: la magnitud y la dirección, y que el sentido se lo da la misma dirección. Repito, eso es cierto si se trata de un vector de 2 dimensiones, pero si es un vector de 3 dimensiones ya se necesita sentido también. Bueno, pero la pregunta y lo que les queda a ustedes como tarea es lo siguiente. Pongan atención. Hay personas, o sea, hay físicos que indican que no son solamente 3, sino son 4 elementos los que se requieren para definir un vector. Repito, hay personas que indican que no solamente son 3, sino necesitan ser 4 elementos los que definan un vector. Es decir, además de la magnitud, la dirección y el sentido, se requiere un 4º elemento. Mi pregunta, y es lo que le queda a usted como tarea, es: ¿cuál es ese 4º elemento que se necesita para definir un vector? Que algunos lo consideran. No me lo conteste hoy, porque quiero que todos lo investiguen, y me lo contesta en la próxima clase. ¿Cuál es, según algunos físicos, según algunas personas, el 4º elemento que se requiere para definir un vector? Repito, hay algunos que dicen, bueno, magnitud, dirección y sentido. Otros que dicen magnitud y dirección. Pero hay algunos más que dicen magnitud, dirección, sentido y agregan otro 4º elemento. Bueno, en esencia esa es la diferencia entre un escalar y un vector. Son cantidades físicas, pero mientras que la rapidez es un escalar, teóricamente no necesita de dirección para indicarse. Solo que tan rápido se mueve un elemento. La velocidad, que se le parece mucho, es un vector. La velocidad, en teoría, siendo un vector, necesita una dirección. ¿Sí? Bien. Esto es en cuanto a la definición de vectores y escalares. Finalmente, para terminar de hacer la declaración de vectores y escalares, decimos que para nuestro curso, en el curso de física, los vectores se representan gráficamente mediante una flecha. Ya vamos a usar flechas. Alguien lo mencionó de los que les pregunté, alguien mencionó esto. Vamos a usar flechas para representar vectores en forma diagramática, en forma gráfica. Y de esta manera, la longitud de la flecha indica la magnitud del vector. Es decir, si un vector A es más largo que un vector B, quiere decir que el vector A tiene una mayor magnitud que el vector B. La flecha idealmente debe de ser proporcional en su longitud con la magnitud, o sea, el tamaño que está representando de ese vector. Entonces, el largo de la flecha nos da una información sobre la magnitud. La línea recta, o más bien el ángulo que forma la línea recta, nos da la dirección. Línea recta, o sea, el ángulo que forma la línea recta nos da la dirección. Y la punta de la flecha nos da el sentido. O sea, puede estar la punta de la flecha de este lado, hacia arriba, o de este lado, hacia abajo. Entonces, repito, un vector está representado por 3 componentes: magnitud, dirección y sentido. La magnitud se representa por la longitud de la flecha.
la dirección por el ángulo que se forma, el ángulo que forma la línea de la flecha, y el sentido en donde lleva la punta de la flecha. ¿La lleva aquí arriba o la lleva de este otro lado? Eso indica el sentido que tenga el vector. Vamos a simbolizar los vectores de dos maneras. Ya sea una letra mayúscula con una flechita arriba, aquí se lee vector A, vector B, vector C. O bien simplemente una letra mayúscula en negrita. Son dos formas que vamos a usar para representar simbólicamente un vector. Ahora gráficamente lo hacemos por medio de una flecha. ¿Sí? Y simbólicamente lo hacemos usando una letra mayúscula. Generalmente usamos las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E. Y encima de la letra una flecha. O sencillamente la letra con negrita o negría, como le dicen ustedes. Bien. Esta es la parte del tema para hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda sobre lo que hemos hablado. Lo que tocaría el próximo día ya son ejemplos básicos de vectores y operaciones que se realizan con vectores. ¿Sí? Entonces, para hoy, no sé finalmente si tengan alguna duda para dar tiempo. ¿Alguna pregunta? Un minuto. Por mi parte, no, ingeniero, todo claro. Bueno, entonces, por favor, yo les recomiendo que estén pendientes, que repasen los temas. La nueva convocatoria les va a llegar de la misma manera y esperamos, primero Dios, vernos el día viernes. Por hoy, pues es todo y gracias por su atención y pasen feliz día. Así que, Ingeniero, solo que más tarde también tenemos estadística, el curso de estadística con usted. Sí, como de repente hay algunos que sí están en este curso y no en el otro, o viceversa, ¿verdad? Entonces a la 1 de la tarde estamos pendientes con el curso de estadística, ¿verdad? Para los que reciben estadística. Por hoy, en física, completamos con esta parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Inge. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Adiós, ingeniero.